que ustedes se hicieran especialistas en la estadística. Solamente es comprenderla y considerar que es una herramienta que te va a poder facilitar el análisis de resultados de tu trabajo de campo. Si tu trabajo de campo no requiere algún análisis porque no se hizo como tal, sino a lo mejor nada más se hizo como búsqueda de información, documentación o es documentada, pues ahí no es necesario, pero sí que tengas las nociones de que este te puede servir como herramienta para facilitarte el análisis de resultados. Los que sí son cuantitativos, sí o sí, tienen que comprender la estadística, tanto la descriptiva como la diferencial, para que puedan realizar el análisis de resultados, siempre y cuando pues la hagan, sobre todo si es una investigación experimental. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya que aclaramos los puntos, espero que al menos se les haya facilitado un poco el, el cómo es importante ir revisando cada uno de los cálculos que vamos realizando con respecto a nuestro análisis de datos, desde la agrupación como tal o la realización de la distribución de frecuencias con datos no agrupados o con datos agrupados, pero más que nada el ir entendiendo por qué es importante tener esa información, el irlo comparando con lo que nosotros estamos realizando de cada una de las medidas que vamos determinando, y eso cómo lo voy a plasmar al momento de hacer este análisis y compartirlo como redacción dentro de la investigación. En el caso de los cualitativos, se nos facilita mucho más porque puedes realizar gráficas, puedes realizar eh, algunos comparativos o establecer tablas con los diferentes datos que vamos nosotros obteniendo, como la tabla de distribución de frecuencias. Entonces es mucho más sencillo porque te apoyas con lo visual. En el caso de los cualitativos, pues como no puedes utilizar nada numérico, es perspectiva, aunque hayas utilizado estadística para comprender mejor los resultados, sigue siendo una perspectiva que tú vas a plasmar en la tesina. Entonces, pues, normalmente utilizan la mayoría contestó o la mayoría opina o es un porcentaje, más bien, es una minoría la que nos está considerando que es bueno esto. O sea, no podemos utilizar ni porcentaje, nada numérico, porque pues son cualitativos. Entonces, por eso a veces se les complica un poquito más que los cuantitativos. Pero ya dependiendo de tu metodología, bueno, el enfoque metodológico de tu investigación, pues es el que tú vas a considerar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a quitarnos un poquito la presión de los cálculos y del análisis matemáticos y vamos a ver concepto importante que es estadística diferencial para ya poder terminar con esta parte que va enfocado o que va relacionado directamente con la investigación cuantitativa. Cuando nosotros hablamos, pongo para que lo puedan ver mucho mejor. Cuando nosotros nos referimos a estadística inferencial, aquí nosotros podemos decir que la estadística inferencial nos funciona a nosotros como naturaleza humana para tratar de predecir el futuro y que obtengamos un grado de seguridad que tengamos sobre estas predicciones, la cual, pues bueno, como en todo, siempre tenemos que considerar un más menos porcentaje de error. Por eso, aunque la probabilidad, nosotros podamos hacer nuestra eh, nuestro espacio muestral y tengamos conocimiento de cómo podemos poner la probabilidad en sí, siempre llega a un porcentaje alto, pero nunca a la certeza. Lo mismo ocurre en estadística.
sea, está muy enfocado, muy dirigido, pero siempre debemos de considerar un porcentaje más o menos como margen de error. Existen muy pocas cosas en el mundo en las que podemos estar absolutamente seguros, y en ciencias sociales y en educación normalmente existe una cantidad considerable de incertidumbre, que ahorita, bueno, más bien, que ahora, en la actualidad, lo manejamos como retos, ¿no? Así como que nos hacemos un- una imagen para que no nos asuste demasiado. Decimos tenemos retos, pero es más que nada porque nada tiene certeza, porque vivimos en la incertidumbre, y a raíz de lo que vivimos en pandemia, creo que fue una de los grandes aprendizajes que obtuvimos, ¿no? Por lo tanto, al hacer consideraciones sobre fenómenos investigados, debemos emplear un lenguaje que refleje la naturaleza probabilística del caso. Por ejemplo, los números, conceptos y términos que nosotros podemos emplear en estadística inferencial, y que pues nos van a ir familiarizando con esto que estoy mencionando, ¿no? El objetivo de la estadística inferencial es determinar con precisión la probabilidad de algo. Precisión no es lo mismo que certeza, ¿ok? Entonces son conceptos diferentes. Está obviamente enlazado con la probabilidad. O sea, la probabilidad es una manera científica de establecer el grado de confianza que tenemos para predecir algo. Esto es lo que nos dice Kellinger de 1979, y define la probabilidad de manera teórica como el número de casos favorables de un acontecimiento dividido entre el número total de igual casos posibles. Eso es nada más para que nos podamos tener una noción de qué es probabilidad. Casi siempre el que nosotros manejemos como ejemplo el juego de dados, pues nos da cierta facilidad para comprender mucho mejor este concepto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dado y lanzo ese dado, pues tengo seis caras. Por lo tanto, el que obtenga al lanzar el dado un 3 es la misma probabilidad de que obtenga un 1, o que obtenga un 5, o que tenga un 4. ¿Por qué? Porque es únicamente un dado. Entonces, la probabilidad de que al momento que yo arroje el dado salga un 3 es de un sexto. Si arrojo el dado y me salió un 5, la probabilidad de que me salga ese 5 es igual de un sexto. Esto es lo que nos está tratando de mencionar cuando tenemos el juego de datos, ¿no? Aquí, bueno, pues total, eh, aquí lo explica de acuerdo a lo que acabamos de ver como definición de probabilidad, en el cual un dado posee un total de 6 posibles casos. Si el caso favorable obtiene un 4, la probabilidad de obtener realmente un 4 sería de 1 entre 6, o 0.17, que es lo que nosotros ya tenemos al momento de dividirlo. Si nosotros lanzamos un dado 100 veces, se obtendrá aproximadamente 17 cuadros. Aquí, dentro de la probabilidad, pues nosotros tenemos que el número de eventos nos va dando una tendencia. Vamos a tratar de suponer cómo le hacen, por ejemplo, los que juegan mucho en Las Vegas o en cualquier punto donde sea juego de esta manera. Y cómo es que de repente van generando esa facilidad para poder ganar y retirarse a tiempo. Bueno, esto es donde aplican ellos la estadística. Ven el número de veces que han, por ejemplo, lanzado los dados, qué es lo que predomina. También tiene que ver la técnica de lanzamiento de dados, cómo lo lanzan, quién lo lanza y demás, ¿no? Pero ellos van tomando nota, y toda esa data es la que ellos analizan, y por eso pueden predecir cuál número va a salir. Si lo lanzas de esta manera, qué número va a salir, ¿no? Y pues para esto tienen que hacer muchas repeticiones para poder lograr obtener la data y ver hasta qué momento se va estabilizando. Lo mismo ocurre con los juegos de cartas, y que vas contando las cartas y que hace repetir, oye, tal, es todo cíclico, ¿no? Entonces, por eso solamente teniendo la data para que puedan conocer.
¿Qué pasa si nosotros lanzamos 2 dados? Ok, muchos podrán decir, si lanzo un dado y es un sexto, pues si lanzo 2 dados va a ser un doceavo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque que cuando ya tenemos una combinación, por ejemplo, si se lanzan 2 dados, ya tengo que me salga 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y luego me voy. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, perdón, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Entonces quiere decir que ahí tengo un conjunto de resultados al momento de lanzar 2 dados. Entonces, ya se me incrementa la probabilidad a 36. ¿Ok? Entonces, esos son los lanzamientos posibles, pero ya que salga la combinación de que salga 2, 2, ¿cuánto es lo que me daría la probabilidad? Y es lo que nos está mencionando aquí, que nosotros no tenemos 12, sino tendríamos 36 combinaciones diferentes. Y bueno, dentro de la estadística, podemos nosotros identificar pruebas paramétricas y no paramétricas. ¿Qué consiste cada una? Bueno, a ver si el tiempo nos alcanza al menos para ver pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas son aquellas que se basan en las leyes de distribución normal para analizar los elementos de una muestra, que generalmente solo se aplican a variables numéricas y para su análisis debe tener una población grande, ya que permite que el cálculo sea mucho más exacto. Eso es lo que nosotros tenemos como característica de las pruebas paramétricas. En el caso de las pruebas no paramétricas, son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilitan su comprensión. Entonces ahí podemos visualizar la diferencia entre las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Aquí vamos a ver un poquito más de las pruebas no paramétricas, en las cuales también se le conocen como pruebas de distribución libre, y son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Normalmente estas pruebas contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación y lo que las vuelve más fáciles de comprender. Las pruebas no paramétricas tienen algunas limitaciones, entre ellas se encuentra que no son lo suficientemente fuertes cuando se cumple una hipótesis normal. Esto puede provocar que no sea rechazada aunque sea falsa. Y otra de sus limitaciones es que necesita que la hipótesis se cambie cuando la prueba no corresponde a la pregunta del procedimiento si la muestra no es proporcional. Entonces, aunque nosotros tenemos esta herramienta, este recurso de pruebas no paramétricas y que es la más sencilla que podemos utilizar, sabemos que la limitación al momento en el que nos da como buena una hipótesis, pues nosotros ya nuestra aportación ya no sería tan confiable. Entonces nosotros tenemos que buscar que lo que vamos a aportar, o sea, que va a dar como aportación nuestro estudio, pues sea de gran relevancia, ¿no? Y que sea confiable, que sea realmente algo apegado a nuestro entorno o a nuestra realidad para que puedas pues, tomar decisiones y encontrar una solución viable. De lo contrario, si tenemos mala información, pues podemos tomar decisiones equivocadas o decisiones que nos puedan generar mayor problema o más problemas del que estaba investigando. Entonces, por eso es la importancia de que si tratemos de que sea todo lo más confiable posible. Muchos autores consideran que cuando la hipótesis es rechazada, tiene más valor que cuando la hipótesis es acertada. ¿Por qué consideran ellos esto? Bueno, porque dicen que cuando la hipótesis es rechazada, tú ya sabes que eso no se cumple. Entonces investigas para ver qué es lo que sí se cumple, aún teniendo la misma problemática. Entonces, para los autores eso genera más conocimiento
y más aportación porque pues vas a realizar diferentes estudios o diferentes investigaciones para poderla cubrir o tienes que documentarte mucho más para poder ver qué es lo que corresponde, ¿no? Desde el momento en que no dejas la hipótesis como tal porque ya se rechazó con las condiciones del estudio que llevabas. Entonces, es muy interesante esa perspectiva. Y bueno, en ese tipo de pruebas se pueden utilizar, bueno, se pueden utilizar sin el tamaño de la muestra o la estimación de cualquier parámetro relacionado del que no se tenga información. Dado que las oposiciones son menores, pueden aplicarse de múltiples formas. También pueden analizar datos en una escala nominal u ordinal y se pueden utilizar aunque se desconozcan los parámetros de la población del estudio. Se usan también para contrastar las hipótesis y se aplican en datos independientes. Esas son otras características de las pruebas no paramétricas. Y bueno, una de las ventajas es que pueden utilizarse en diferentes situaciones, ya que no deben de cumplir con parámetros estrictos. Generalmente sus métodos son más sencillos, lo que las hace más fácil de entender. Y también se pueden aplicar en datos no numéricos. Facilita la obtención de información particular más importante y adecuada para el proceso de investigación. ¿Cuáles son las desventajas? Y con esto voy a terminar, que no son pruebas sistemáticas. La distribución varía, lo que complica seleccionar la elección correcta. Los formatos de aplicación son diferentes y provoca confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa y es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Entonces, por eso es que tiene como otra característica de que no son tan confiables, que puede ocurrir lo que menciona, ¿no? De que nuestra hipótesis puede ser considerada como verdadera cuando en realidad debió haber sido rechazada. Muy bien, no los quiero entretener mucho. Yo sé que algunos de ustedes ya se fueron a su otra clase o tienen su otra clase. Nada más para finalizar, si tengan alguna duda con respecto a los conceptos que estuvimos viendo de pruebas no paramétricas principalmente. Creo que vamos bien, maestra. Ok, perfecto. Bien, gracias, maestra. Excelente. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, si no hay más que comentar o preguntas que tenga que responder, pues aquí le dejamos, terminamos con estadística inferencial la próxima semana y vamos a seguir con los temas que corresponden para que ustedes puedan ir realizando sus actividades sin ningún problema. ¿Okay? Para esta semana nada más es el cuestionario, ¿verdad, maestra? El examen. Es correcto, así es. Gracias. Y bueno, ya me comprometo de revisarles pues a más tardar el fin de semana para que tengan ya su calificación del foro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes esta sesión. Buenas noches, Cuídense maestra, mucho. gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Maestra, buenas noches. Disculpe Buenas noches. que me haya quedado hasta el final. Tuve por ahí una complicación para subir mi foro. Me percaté que aún está abierto. ¿Cree que pueda subirlo aún, aunque sea fuera de tiempo? Sí, bueno, el foro no está abierto, o sea, sí te va a permitir que puedas subir tu aportación y bueno, ya cuando me ponga a revisarlos, pues ya le cambio la fecha para que te pueda calificar, Muy amable, pero sin maestra. De ningún verdad, una problema. disculpa porque si tuve por ahí complicación, se me descompuso mi computadora, entonces batallé bastante para hacerlo a través del celular. Pero bueno, ya se lo comenté, por ahí le escribiré un mensajito también para recordarle. Muy amable. Claro que sí, por favor, gracias, al contrario. Excelente noche, maestra. Gracias. Gracias igualmente, que descanses.